Hoy voy a titular el sermón dos frases poderosas que dicen mucho. Y creo que es importante tomar la lectura de la palabra de Dios con la simpleza con que ella misma se expresa. A veces nosotros jugamos papeles de intérpretes y si nuestra exégesis está errada o equivocada, transmitimos mensajes equivocados. Años lo hice yo de una forma muy bien intencionada, pero las buenas intenciones no justifican las malas acciones. Entonces tomamos la Biblia muchas veces para que nosotros nos sintamos bien. Y todas veces que predicamos para que usted tenga éxito, tenga paz, se encuentre libre de problemas. Esa era nuestra manera de tomar exégesis emocional, subjetiva, enfocada en el bienestar del hombre. Pero la Escritura no habla de nosotros, sino de Cristo. Y apunta a Él. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es mirar a Cristo. Que Cristo se muestre, que Cristo se revele en la palabra. Como venimos enseñando, las Escrituras hablan de Cristo. Cristo es la palabra, Él es el verbo, ¿se acuerdan? Entonces la Escritura nos revela la palabra, nos revela Cristo. Muchos conocen las Escrituras, pero aún no se le ha revelado Cristo. Entonces saben de memoria muchos conceptos, pero no encuentran la aplicación porque no ven a Cristo en la palabra y Cristo dice que está en mí, está en usted. Él es la nueva vida, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros no solo conozcamos la palabra. Por eso es que esta iglesia ha sido bendecida por Dios con hombres que han recibido el don de la enseñanza, maestros de la palabra. Probablemente nos falten muchas cosas, pero gracias al Señor por su favor y su misericordia, Dios ha levantado varones fieles a la palabra del Señor. Y usted puede estar seguro que lo que se le enseña y lo que se le está comunicando a través de las Escrituras es fiel a la palabra del Señor. Así que en eso nos gozamos. Y les animamos a usted que escudriñe la palabra, que la estudie la palabra. ¿Amén? Bueno, este es un versículo que quiero dar que en verdad revela una teología muy profunda. Está en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y en el contexto de todo el capítulo 6, encontramos prácticamente pilares riquísimos de la doctrina de la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Si ha leído usted el capítulo 6, que son varios versículos, el Señor Jesús habla en forma contundente acerca de quiénes van a ser salvos y quiénes no. Y este versículo es aplicado acá también entre nosotros, porque es claro de entender que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. O sea que en una misma iglesia local puede haber convertidos y aún no convertidos. Puede haber quienes son hijos de Dios y quienes no son hijos de Dios. Porque ¿qué revela lo que hay en el corazón? Es el motivo por el cual hago las cosas. El que es regenerado viene por gloria de Dios a través de nuestras vidas en adoración, en obediencia. Pero hay otras personas que asisten tal vez años a la iglesia porque están agradecidos, porque tuvieron un milagro, porque Dios los sacó de las drogas. Es un motivo equivocado, nadie se salva por eso, sino es cuando Cristo es revelado. Entonces en este contexto lo que vemos nosotros acá es que Jesús estaba yendo con una multitud y esa multitud le seguía, lo apretaba, pero Jesús le dice un día: bueno, muchachos, yo sé que ustedes me siguen porque les doy de comer. Tienen el desayuno listo acá, ¿no? Por eso me siguen. Pero Jesús comienza a hablar acerca de, en realidad, qué es lo que ellos tienen que hacer: comer mi carne, tomar mi sangre. Y esto ofendió. Estoy resumiendo la historia que usted ya la conoce. Y desde ese momento muchos abandonaron a Jesús. Ese es el día que Jesús casi quedó sin iglesia, ¿no? Porque le dice Jesús a sus apóstoles: ¿ustedes también se quieren ir?
¿Se acuerdan? Quiero centrarme en un versículo que tiene solamente 2 frases muy poderosas que transmiten mucho. El versículo 37. Y dice así, lo leamos juntos en voz alta, por favor. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Bueno, ahora vamos a decirlo juntos fuerte, ¿sí? Todo Padre, invocamos tu presencia a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te pedimos que por la obra de tu Espíritu Santo obres en nuestras vidas para la comprensión de tu palabra y para la revelación de Cristo en ella. Utiliza a tu siervo para transmitirla fielmente y prepara el corazón de los que tú has traído hoy para recibirla, Señor, como una semilla fructífera para sus vidas y para tu gloria. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, quien es el Maestro, el que nos enseña todas las cosas, sea el que esté obrando a través de este torpe comunicador, Señor, pero que tu eficacia de tu palabra sea trayendo el fruto del por qué fue enviada, Señor. Te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios ha revelado totalmente su palabra y en estas 2 frases prácticamente lo dice todo. ¿Cuánta diferencia hay entre las palabras que Jesús dijo y las palabras que nosotros podemos decir? Por lo general, muy a menudo el hombre habla mucho y dice poco. ¿Sí o no? Por eso ya no me gusta escuchar ni a los políticos, ¿no? Pero hay muchas personas que hablan mucho y dicen poco. En esta semana de descanso con mi esposa que estuvimos en Buenos Aires, no pude con mi genio, me fui a ver librerías cristianas para encontrar unos libros. Rescaté 2 de John Owen, no podía creer que estaban allí. Pero la cantidad de libros, de miles de páginas y millones de palabras, que no todos dicen muchas cosas, solamente son muchas palabras escritas, pero que no dicen muchas cosas. Tal es así que la misma Escritura dice que nuestra palabra debe ser con prudencia, sean pocas vuestras palabras. Pero si vamos a hablar, hablemos conforme a las Escrituras. Y a veces tenemos ese problema nosotros de que también hablamos muchas cosas, pero no decimos nada. Curiosamente, Jesucristo hace algo extraordinario. En todo lo que Él viene diciendo, porque usted tiene allí la Biblia, la letra en rojo es lo que Jesús habla. Este versículo solamente en 2 frases dice muchísimas cosas, que sinceramente podríamos desarrollar una serie de enseñanzas y mensajes y mensajes y mensajes de lo que Jesús dijo. Por eso, mis hermanos, es que sería muy importante que veamos estos versículos con la simpleza con que la transmite. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Parece tan simple que se hace complicado. Y es tan simple que derriba tal vez años de una teología falsa, de una línea decisionista, de una línea en la cual nosotros pensábamos que yo buscaba a Dios, o que yo llegué a Cristo porque estaba necesitando al Salvador y fui a buscar al Salvador. Pues mis hermanos, la palabra de Dios, Jesucristo revela acá un conjunto de doctrinas que nosotros como Iglesia Reformada no podemos olvidarla, ni pasarla por alto, ni mucho menos no entenderla. Porque nosotros encontramos profundas enseñanzas en solo 2 frases. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí.
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Primero, esto hace referencia a la soberanía de Dios. Dios es soberano. Nuestro Dios, a quien adoramos, es soberano. No está limitado a presión absoluta de ningún sujeto, de ninguna circunstancia. Y no existe la posibilidad de manipular la emoción de Dios, ni la decisión, ni el carácter santo de Dios. Lo que Dios dijo fue hecho. Lo que Dios planificó fue hecho, aunque nosotros estamos realizando un cumplimiento de lo que fue hecho. ¿Se acuerdan que hablamos de que nosotros no tenemos un Dios improvisado? Según Isaías capítulo 46, dice que Dios, nuestro Dios, no es como otros dioses, porque Él dice, ¿con quién me van a comparar? No hay otro Dios que se iguale a mí. Todos los seres creados comienzan para terminar. Dios dice, yo no, yo termino para empezar. Porque al decir que Él anuncia desde el principio el final, tenemos un Dios que todo lo que nosotros vivimos es algo que ya está hecho. Por eso es que lo bueno no está por venir, hermanos. Lo bueno ya vino. Es Cristo. Y Dios quiso que el todo habite en Él. Por eso es que en Cristo lo tenemos todo y fuera de Cristo no tenemos nada. Y el que rechaza a Cristo, rechaza todo. Y va a buscar en el mundo algo y lo único que va a encontrar es nada. Por esa razón es que el resaltar la soberanía de Dios, al decir que es el Padre el que en referencia a la salvación le ha dado al Hijo para que sean salvos, habla de que hay un Dios que desde antes de la fundación del mundo determinó a quién va a salvar. Y ese decreto eterno y ese número de escogidos que solamente Dios lo sabe, es inalterable, es inamovible, no va a tener ningún cambio porque es inmutable su decreto, es inmutable su decisión. Por esa razón es que todas las almas que el Padre escogió libre y soberanamente las dio a su Hijo para siempre, para que estén en Él. Esto nos lleva a comprender otra doctrina muy importante, que es la doctrina de nuestra unión con Cristo. Al que el Padre escogió y nos dio al Hijo, es que el Padre a los que escogió nos puso en Cristo. Por esa razón es que el matrimonio, de acuerdo a las Escrituras, el matrimonio que fue revelado en Génesis capítulo 1, cuando Dios dijo, varón y hembra los creó y los bendijo Dios, ese matrimonio, que era Adán y Eva, lo vemos en toda la Escritura también resaltado cuando Dios ordena el matrimonio por las leyes. Luego Dios reivindica el amor en el matrimonio con una historia preciosa como la de Oseas, apuntando directamente a lo que no debe hacer o no debe suceder en un matrimonio, como un adulterio, como vemos nosotros en el profeta que habla de que Israel había cometido adulterio. Y vemos nosotros de que concluye Apocalipsis con una boda. El matrimonio es un tema de toda la Escritura y por toda la claridad de Efesios capítulo 5, Pablo dice, esto es para que entiendan la unión de Cristo con la iglesia, porque Cristo la amó y se entregó para santificarla. Por eso, mis hermanos, no es aceptado el divorcio en el matrimonio cristiano. ¿Hay problemas? Muchos, pero no es una opción el divorcio en el matrimonio cristiano. ¿Saben por qué? Porque refleja nuestra unión con Cristo cuando dice las Escrituras que los dos serán una sola carne. Así que, mis hermanos, cuando el Padre escogió libre y soberanamente y se la dio a su Hijo, están para siempre en Él. Aún antes
que el mundo fuese creado. Bíblicamente la palabra de Dios lo expresa en Efesios capítulo 1, versículo 4 al versículo 6, cuando dice qué es lo que hizo Dios el Padre. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuesen santos y sin manchas delante de Él en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. El Padre te escogió a ti, el Padre me escogió a mí, el Padre nos escogió a los redimidos y convertidos antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo? En este acto. Por eso Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y por ende está garantizando otra doctrina más, que es la perseverancia de los santos, o la preservación de los santos, o la seguridad de la salvación, que podemos conocerla cuando dice, no le echó fuera. En estas dos frases hay un mensaje teológico, doctrinal profundo, que nos lleva a nosotros a conocer la forma de que un pecador puede ser salvado. Y por ende, esto está hablando acerca de la soberanía de Dios en la salvación y en la inhabilidad total del hombre de poder intentar salvarse por sí mismo. Por esa razón, vemos nosotros de que estos que fueron escogidos no se perderán, no se volverán del camino, no serán echados fuera. El propósito divino y soberano de Dios es la certeza en su voluntad inamovible, inmutable, de que Dios se expresa a través de su soberanía y su voluntad en escoger libremente a los que van a ser salvos. Por eso es que no depende de lo que nosotros hagamos o pudiéramos hacer o pudiéramos haber hecho. Porque si decimos que Cristo ama, que Cristo es amor, que Él nos amó, pues entonces esa noche que Jesús estaba partiendo el pan, apenas Judas se levantó para ir a traicionarlo, Jesús podría haberlo tomado de la mano y mirarlo a los ojos fijamente y decirle, Judas, yo soy el Salvador, abre tu corazón, cree en mí para que yo entre y te salve. Pues le dijo todo lo contrario, no te demores, vete de aquí a hacer lo que tienes que hacer, porque este es hijo de perdición, es un no escogido de Dios. No hay oportunidad alguna para alguien que no ha sido escogido por el Padre. Y si usted ha sido escogido por el Padre, no malgaste esa riqueza en el mundo. Viva consagrado en adorar al Señor, en servir al Señor, en rendirle la gloria debida a su nombre, el Señor. Pues mis hermanos, es terrible que se termine tu vida biológica en este mundo sin haber conocido a Cristo. Por esa razón, mis hermanos, el Padre, en su infinita misericordia y amor, tomó libremente a ciertas personas y la dio a su Hijo. La dio a su Hijo. Por eso es que podemos ver que al entregar el Padre a su Hijo, le dio la obra, la tarea, la misión encomendada de encarnarse, venir a este mundo con el único propósito de, otra doctrina más, redención, redimir. María tenía en su vientre a un hijo que no le iba a poner Juan Carlos, Roberto, no le iba a poner el nombre de algún famoso de la época. El ángel le dijo, su nombre es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La misión de Jesús era venir a redimir a su pueblo.
Y Jesús le estaba diciendo a toda esta multitud, a todos estos judíos que le seguían con motivos equivocados, le decía, ¿saben? No pueden ser salvos si no son dados por el Padre. Esto lo dice en el capítulo 6 de Juan, versículo 44, cuando Jesús en ese mismo contexto dice, ninguno. ¿Sabe lo que es ninguno? Nadie. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno. Entonces la pregunta, uniendo y conectando estos dos textos, es: ¿quiénes son los que vendrán a mí? Todo aquel que el Padre me da. ¿Quiénes son estos que irán al Señor? Jesús dice, todo lo que el Padre me ha traído para que yo le resucite, para que yo le dé vida. Por esa razón, mis hermanos, estas dos frases que encierran, mejor dicho, que revelan una gran verdad teológica, nos muestra que si alguien va con fe y confianza a Jesucristo, si alguien busca a Jesucristo su perdón, es porque el Padre le ha escogido. Porque si no, ninguno busca a Dios. ¿Se acuerda de Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10? No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Todos, absolutamente todos, en forma depravada, corrompida, radical, totalmente por el pecado, han sido excluidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios, apartados para siempre, y están bajo la ira de Dios. Por esa razón, mis hermanos, es que es muy importante que cada día que usted tenga la gracia de Dios de amanecer y de respirar, siempre usted evalúese en la fe si está en el Hijo o no. Porque muchas personas pueden ir años y años, incluso hacer muchas cosas en la iglesia, para el Señor, pero con motivos equivocados. Pero si Jesús no hubiera dicho en la postdata del Sermón del Monte, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, por más que hayan hecho lo que hayan hecho, yo no los conozco. Pues mis hermanos, no hay algo más maravilloso del saber que ha sido escogido por Dios. Después les voy a responder la pregunta, ¿y cómo sé si yo soy un escogido de Dios? Porque esa es la pregunta, ¿no es cierto? Porque no tengo el ticket. No me dieron el ticket, no sé el comprobante. Ayer pasé el link, no sé si algunos pudieron entrar a ver la conferencia en vivo de allí de los hermanos Vida Nueva en Sunchales, Santa Fe, y me maravillaba realmente de la exposición del doctor Noé Acosta. Acosta, se me hizo una laguna. ¿Alguien lo pudo ver? Les recomiendo. Ya está subido ese, les recomiendo. Es una exposición exquisita, resumida, muy clara de lo que es ser una iglesia reformada, de lo que es tener una fe reformada. Y si usted va a ver allí, va a desnudar su corazón y va a decir, ¿dónde estoy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué hago yo? Porque lo que las Escrituras evidencia a través de las doctrinas justamente es mostrarnos en quién estamos y cómo debe ser nuestro proceder. Y una de las cosas que en verdad me gustaba resaltar a través de la palabra de Dios en esa enseñanza y en cuántos hombres de Dios que en este tiempo están predicando las sanas doctrinas, es justamente la seguridad de nuestro mensaje cristocéntrico, que es Cristo a quien
debes mirar, que es Cristo a quien debes acudir, que es Cristo a quien debes clamar, que es Cristo a quien debes pensar, que es Cristo a quien debes dejar vivir, no tú, sino Él en ti. Es Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, estas frases asegura claramente la soberanía de Dios, la supremacía del Señor, la obra desde antes de la fundación del mundo. Y conecta con el 44 que dice, ninguno puede venir si el Padre no es el que lo trae. ¿Esto qué quiere decir? Que la depravación total manifiesta una incapacidad total de ir a Dios. Seguramente usted habrá dicho, como muchos los ha dicho, yo ya de chico buscaba a Dios, pero nadie busca a Dios hasta no ser regenerados. Y podemos ver iglesias llenas, pero no predican el Evangelio de Cristo. Podemos ver iglesias multitudinarias. Y ya dije, hermanos, hace poco enseñándoles de que muchos toman el consejo de Gamaliel como palabra santa de Dios, pero Gamaliel no era un convertido, era un fariseo. ¿Se acuerda cuando estaba Pedro y Juan predicando y ya no sabían cómo amenazarle y lo latigaron? Y dijo Gamaliel, miren, ¿se acuerdan que se levantó un fulano de tal y muchos le seguían hasta que se murió y todo se terminó? ¿Se acuerdan del consejo de Gamaliel? ¿Y qué dijo Gamaliel? Si esto es de Dios, nadie lo va a poder destruir. ¿Sí o no? Y muchos se embanderan detrás del consejo de Gamaliel. Pero déjeme decirle que eso no es lo que la Escritura nos enseña. ¿Saben por qué? Porque si ese es el concepto, podríamos decir que la Iglesia Universal del Reino de Dios pare de sufrir es de Dios, porque cuántos años de vida lleva y cada vez más crece y cada vez más popular es. Y los adventistas del séptimo día y las iglesias carismáticas que enseñan que la salvación se pierde o enseñan que la salvación es por obras, que no están hablando del evangelio bíblico, o de la iglesia romana, la cual se manifiesta como si fuera la iglesia de Dios y no lo es según la palabra, entonces tendríamos que decir porque permanece y perdura es de Dios. Pues no, mis hermanos, porque las iglesias locales pueden cerrar sus puertas en cualquier momento, ¿saben ustedes? Pero la iglesia de Dios, como decía el doctor ayer, la iglesia católica, verdadera católica que somos nosotros, que la iglesia católica significa la iglesia universal de Cristo, porque los romanos salieron de la iglesia católica, ellos son romanos, nosotros somos cristianos, verdaderamente iglesia de Cristo, tenemos la convicción de que no hay quien pueda ir en contra de ella. Absolutamente, no puede nadie. ¿Por qué? Porque esta iglesia verdadera de Jesucristo no está sola, independiente, sino que está en Cristo. Está unida a Él. Esa iglesia verdadera es el cuerpo cuya cabeza es Cristo. Esa iglesia se nutre de Cristo, esa iglesia es revestida de Cristo, esa iglesia tiene los dones comunicables de Cristo, esa iglesia respira la gracia y la justicia de Cristo, por lo que usted y yo nunca vamos a obedecer perfectamente, pero en nuestra cuenta figura un tilde como obediencia perfecta lograda por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Jesús dice, hey, no se suban al éxito, porque no todos los que están acá van a venir a mí. Solamente van a venir a mí los que el Padre me ha dado. ¿Se acuerda la oración que Jesús hace en Juan capítulo 17? Capítulo 17. Voy a leer algunos textos simplemente para que usted vea que esta es una oración. Jesús ora delante del Padre. Hay una intimidad de Jesús orando directamente con el Padre, hablando con el Padre, hablando de quiénes, de nosotros, hablando de nosotros. Dice Jesús, Padre, la hora ha llegado,
glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida a todos los que le diste. Eso se conecta con esto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo cuando antes que el mundo fuese. Y he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Mis hermanos, todo el capítulo 17, en esa oración Jesús está diciendo esto: tú me los has dado, tú me los has dado, tú me los has dado. ¿A quiénes? A los que el Padre libre y soberanamente, incondicionalmente, no por haber visto absolutamente nada en nosotros, Él nos escogió y nos puso en Cristo cuando antes de que Adán fuese creado, antes que Adán fuese cometido un pecado, antes que toda la fundación del mundo, estábamos en Él. Antes que tú y yo hubiéramos nacido, estábamos en Él. Por eso es que es importante esta primera frase. Vendrá a mí, dijo Jesús. Certeza. Si fuiste un escogido, vas a ir a Él. No vas a morirte sin ir a Él. Vas a ir a Él. Sí o sí vas a buscar a Cristo. ¿Por qué? Acá vemos otra doctrina, que es la providencia del Espíritu Santo en la aplicación de la redención a nuestras vidas. ¿A través de qué cosa? Del llamamiento. El Espíritu Santo es el que hace el llamamiento a nuestras vidas para aplicar la redención en nuestras vidas, para regenerarnos, darnos un nuevo nacimiento en Cristo, nacidos del Espíritu. Por lo tanto, mis hermanos, aquí cuando dice que vendrá a mí, es porque el Espíritu Santo regeneró, te dio nuevo nacimiento y ahora tú buscas a Cristo. Ayer el doctor decía, cuando alguien es revelado a Cristo, no viene como arrastrando los pasos, como que no hay otra cosa, sino como que alguien que estuvo en el desierto días enteros muerto de sed y ve el estanque de agua. ¿Qué va a hacer? Va a correr desesperadamente a atragantarse, a tomar toda el agua. Pues mis hermanos, cuando alguien no es escogido de Dios, no busca a Dios, no le interesa a Dios, va obligado a las iglesias, o va por cumplir, o va porque no tengo otra cosa, o va simplemente por motivos equivocados. No busca a Dios porque no tiene deseo de Dios, no abre su boca en alabanza de Dios, no abre su Biblia para encontrarse con Dios, no habla en oración con Dios. Entonces esa persona no fue escogida. Y si fue escogida y aún no llegó el momento, va a llegar el momento en que el Espíritu Santo te va a decir: ven aquí, te estoy llamando. Y vas a responder porque el Espíritu Santo te hizo nacer de nuevo. Un muerto no dice, aquí estoy. Un muerto está muerto hasta que lo resucitan. Cuando lo resucitan, escucha la voz y entonces dice, heme aquí. ¿Se acuerda de Lázaro? Vendrá a mí. La segunda frase es extraordinaria. Versículo 37. ¿Ven el punto y coma? ¿Tanto tiene que decirnos ese punto y coma? Ese punto y coma encierra abismales enseñanzas divinas, doctrinales de todo lo que pasó, para que el que viene a Cristo venga y se encuentre con la certeza de que Jesús no lo va a sacar a empujones, no lo va a sacar a patadas, sino que lo va a recibir. Intente usted ir mañana lunes al Palacio de la Gobernación y diga, permiso, vengo a hablar con el gobernador. Bajemos un poco al intendente. ¿Quién es usted? ¿No tiene audiencia? Por favor,
retírese, y si se niega, ¿sí o no? ¿Por qué tengo la seguridad de que Cristo me va a recibir? ¿Por qué usted tiene la certeza? Dice que el que a mí viene no lo echo fuera. ¿Por qué tiene la certeza de que Jesús lo va a recibir? Mis hermanos, cabe de plano que entre esas dos frases hay un punto y coma en la cual nosotros vemos claramente que hay algo que Dios, de acuerdo a Hechos 17:30, lo dice en forma imperativa. Ahora Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Todos los seres humanos tienen la obligación delante de Dios de arrepentirse. ¿Quiénes pueden arrepentirse? Solamente los que han sido escogidos por el Padre, porque tanto la fe como el arrepentimiento es una gracia expresada de Dios como un regalo, como un don. ¿Se acuerdan en Hechos 18? Creo que está el texto que dice: de modo que los gentiles también han recibido el arrepentimiento para vida. El arrepentimiento que viene de parte de Dios me guía a Cristo. El arrepentimiento que no viene de parte de Dios, sino que viene simplemente de una conciencia acusada de remordimiento, hace lo que hizo Judas. Porque Judas se arrepintió, devolvió las monedas, confesó que Jesús era justo. Él se arrepintió, pero en vez de correr a la cruz, fue y se ahorcó. Porque el arrepentimiento, según este mundo, es muerte. Pero el arrepentimiento que produce tristeza, según Dios, es vida, es salvación, mis hermanos. En ese punto y coma que une las dos frases, mis hermanos, podemos encontrar de que hay claramente una expresión de la gracia salvífica de Dios, porque Él es el que hizo la obra. ¿Por qué podemos ser nosotros recibidos por Cristo? Pues, mis hermanos, todo lo que tienes que hacer ahora es ir a Dios en arrepentimiento si no estás seguro. Y todo el que a mí viene, dice Jesús, no dice casi todos, dando la posibilidad de que alguno se puede perder. No, dice todo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y todo el que viene a mí, no casi todos los que vengan a mí, todos los que vienen a mí, todos van a llegar a Cristo. Todos, Dios tiene esa verdad que nos transmite en su palabra, que todos los escogidos son hijos de Dios. Por eso es que tampoco el aborto es aceptado por Dios, porque Dios no tiene hijos abortados. No hay escogidos que hayan sido llamados y que en el camino se abortaron. No hay posibilidad de que nadie pueda arrebatarte tu vida, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Porque tu vida vive y habita la vida, que es Cristo. Por eso el domingo pasado, anterior, le decía a ustedes, mis hermanos, de que el Evangelio no es una creencia, sino que es, ¿qué cosa? Evidencia. ¿Por qué? Porque es ver a Cristo, es ver a Él. Y en esta segunda frase Jesús dice: el que viene a mí, no le echo fuera. Esta belleza frase es la que nosotros podemos ver, que todo lo que vaya a Cristo será siempre recibido por Él. Siempre. Ve a Cristo. Recién Gabriel leía el texto que dice Jesús: venid a mí, vengan, vayan a Cristo. No va a ser rechazado, vayan a Cristo. Todos los que van a Cristo serán recibidos por Él. ¿Saben por qué? Porque Él dio su vida por sus ovejas. Vaya a Cristo sin temor. Vaya a Cristo con confianza. Pero yo sé que surge la pregunta: ¿cómo podemos estar seguros de estos? ¿Cómo podemos estar seguros de ser recibidos por Cristo? Sabemos que no tenemos nada bueno en nosotros, que somos pecadores, que somos inmundos de labios,
que nuestros pensamientos están totalmente corrompidos, que no existe la posibilidad de que en alguna fracción de milésima de segundo tengamos pensamientos buenos en nuestra naturaleza. Nunca. ¿Qué es lo que le podemos dar o presentar al Rey del Universo si Él es el dueño de todo lo que existe? Las constelaciones, las galaxias, las estrellas, las conoce por su nombre, todo es de Él. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros? ¿Con qué podemos presentarnos delante de Él? ¿Cómo podemos pensar que nos recibirá si estamos tan manchados, tan sucios, tan corrompidos por el pecado? ¿Qué traje bonito o qué vestido bonito se va a poner? ¿Cuáles son las marcas más famosas del mundo? Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent, Prada, fíjense, imagínense, ponemos a un cadáver putrefacto un Dolce & Gabbana. Mire qué bonito que está, pero ¿saben que por todas las fibras sale el olor a pudrición? Ese es el estado. Uno dice, pero ¿cómo es posible de que yo vaya al Hijo porque el Padre me escogió en esta condición? ¿Cómo me va a recibir el Señor? Pues mis hermanos, usted se dará cuenta que nosotros mismos, hasta inconscientemente, actuamos así cuando estamos en algún lugar público, en algún lugar, y pasa lamentablemente una persona indigente que no tiene la higiene adecuada de cada día, sino que está totalmente sucio, probablemente está ensuciado íntimamente todo. Usted sabe que muchas personas lo primero que hacen es, ¿sí o no? Pregúntese cómo podemos estar en su presencia, porque Jesús dice, si vienes a mí, yo no te echo fuera, y tú te miras en tu condición y dices, Señor, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puedes recibirme así? Si soy un pecador, si no soporto mantenerme en el día un par de horas en un estado de santidad, porque aún peco más por omisión que por acción. Porque somos pecadores más cuando no hacemos lo que tenemos que hacer que lo malo que pudiéramos hacer. Que cuando hacemos algo, aun cuando predicamos, aun cuando alabamos al Señor, aun cuando damos un testimonio, aun cuando servimos, siempre la motivación de mi carne es buscar yo la aprobación de ustedes, el aplauso de ustedes, la admiración de ustedes, ¿sí o no? ¿Cómo podemos filtrar esta santidad que emana de la presencia de Cristo ante un pecador como yo? ¿Cómo puedo estar seguro que nos recibirá el Señor y no nos echará empujones delante de sus ojos si Él es tan puro que no puede ver cosas inmundas delante de Él? Si sabemos que somos viles, si sabemos que somos corruptos, que no hay nada bueno en nosotros, en nuestros actos, sabiendo que Él conoce nuestros pensamientos, no llega aún la palabra a mi boca y Él ya la sabe. Él sabe, mis pensamientos desde lejos son conocidos. No llega aún a mí la idea de pecar y Él ya sabe que yo voy a pecar de eso. ¿Se dio cuenta? Esto se llama gracia asombrosa de Dios. Gracia inmerecida de Dios. Gracia majestuosa de Cristo. Es el amor que el Padre nos tiene en el Hijo. Al estar en Él, somos destinatarios de ese amor inconmensurable. Ese amor eterno, ese amor que no se puede medir. Ese amor que nunca en la vida ni una eternidad nos alcanzaría para buscar en el mundo a alguien que nos pueda amar así. Te ama a ti porque estás en el Hijo amado, en quien el Padre se complace. Y estar en Cristo, estar en Él, es lo más precioso que nos puede pasar. Me pregunto, Señor, ¿en verdad puedo ir a ti? ¿En verdad puedo creer lo que dice
si vienes a mí, yo no te echo fuera. Pues sí, mis hermanos, jamás lo hará, jamás te echará fuera. ¿Sabes por qué? Porque el Padre en amor te escogió antes de la fundación del mundo. Y porque en amor te predestinó para que en Cristo alcanzase su gloria, para estar en su gloria. Pero principalmente porque lo dice su palabra. Porque aquí está expresada su verdad. Y su verdad es esta: que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para librarnos de esa ira venidera. Te ama así como estás. Te ama el Señor. Y Él se deleita en amarte porque te ve en el amado. Él te escogió. Él te hizo nacer en Jesús. Él te hizo morir en la cruz juntamente con su Hijo. Él te resucitó cuando Jesús resucitó. Él te levantó de los muertos transformado. Él te hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Él es el que dijo al final de Apocalipsis: escribe todas estas cosas porque son verdaderas. Esto es verdad. Esto es verdad. El hombre que cree que puede hacer las cosas a su manera, el que cree que también puede salvarse en el tiempo que quiera. ¿Cuántas veces escuché a jóvenes decir: mire, pastor, quiero vivir la vida tal vez más adelante? Pues ¿no te das cuenta que sin Cristo no es vida, que estás muerto? Aún cristianos que saben lo que son las doctrinas de la gracia, todavía intentan agradar a Dios con sus obras, con sus hechos, alcanzar méritos. Hermanos, nosotros somos llamados para obedecer y vivir y andar en las obras que Dios preparó de antemano, para que nosotros anduviésemos por ellas. Pero cuando hagamos esas cosas es cumplimiento de propósito eterno de Dios en mi vida. O sea que yo simplemente estoy haciendo lo que tenía que hacer. No hay nada para gloriarse. Y si tiene que gloriarse, gloriarse en Cristo, en su cruz, porque allí está la victoria. Pero como Satanás es un mentiroso, y muchas veces se escucha más el mensaje de Satanás que lo que Cristo dice, Satanás trabaja engañando y distorsionando el mensaje de la cruz, haciéndote creer que tú debes estar apto para ir a Cristo. No te puedes presentar así delante de Dios si eres un pecador. ¿Cómo crees que el Señor te va a recibir si tú nunca abres la Biblia, si no buscas en oración? Mis hermanos, tal vez más adelante hablemos de lo que es ser cristiano espiritual o cristiano que vive en la carne, o una mentalidad espiritual y una mentalidad de la carne. Porque hay muchos cristianos que ya tienen una mentalidad de la carne, siendo cristiano. Usted sabe que Romanos dice de que cuando, eso lo dijo el hermano Oscar hoy, de que esa dualidad, santos y pecadores, estamos en nosotros permanentemente. Existe la posibilidad de ser un cristiano, un escogido, pero tener una vida muy llana en cuanto a su vida espiritual. Sí existe esa posibilidad. Dios no es afectado, el que es afectado eres tú. Como dije hace un par de domingos, si tú le das el 1% de lugar a Jesucristo en tu vida, pues el 1% simplemente vas a disfrutar de Cristo. No le pidas más. No le pidas más. Cuando entramos a una habitación oscura buscamos luz. Si tú corres poquita la cortina así, va a entrar un poquito de luz. Y muy probable que te tropieces con las cosas por la oscuridad que reina todavía. Pero si tú corres las cortinas, levantas las persianas, abres las puertas, la luz disipa toda oscuridad. Y se puede ver. Pues mis hermanos, el velo de la carne todavía está puesto delante de muchos cristianos y no se les ha revelado Cristo. Por eso es que andan buscando en el mundo, insatisfechos, cosas que en Cristo ya lo tienen todo. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Todo está completo en Cristo Jesús y yo en Él estoy completo. No necesito nada más. Por eso, mis hermanos, para concluir,
No te dejes engañar por Satanás si hoy tú no estás seguro de que has sido salvado. El Señor te dice, ven. Y si tú vienes a Cristo buscando el perdón de tus pecados, si tú vienes a Cristo buscando la redención, si tú vienes a Cristo en arrepentimiento genuino, si tú vienes a Cristo buscando que Él sea el que se interponga ante el Padre para que toda la ira del Padre sea sobre Cristo, para que tú recibas la justicia lograda de Cristo, si tú dices, Señor, yo vengo a ti porque lo creo, pues hoy es el día. Hoy es el momento. Y déjeme decirle, porque muchas veces se cree que predicar el Evangelio es salir a predicar en la calle y decir cualquier cosa. ¿Sabe que Satanás es el que más ha predicado el Evangelio en la calle por boca de creyentes? ¿Saben esto? Cuando se presenta un Cristo que viene a solucionar problemas, cuando se presenta un Cristo que viene a que está lastimosamente esperando que le abras la puerta de tu corazón, eso no es un mensaje bíblico, mis hermanos. No es un mensaje bíblico. Es un mensaje que no tiene fundamento en la Biblia. ¿Y cuántos cristianos van a hablar de un mensaje y no saben que el Evangelio es una persona? El Evangelio es Cristo. Es a Cristo a quien deben conocer. A Cristo es a quien deben ver. ¿Cuántas personas están negociando a través de no ofender o no asustar a las personas y cambiando las palabras para que les suene bonito? Les enseñamos aquí en esta congregación que si el Evangelio no los ofende, pues no es un Evangelio. El Evangelio te expone directamente delante del infierno para que busque desesperadamente a Jesucristo como el Salvador. Jonathan Edwards decía esto, que la gente se agarraba de los pilares pensando que se iba a abrir el piso, se lo iba a tragar a todos al infierno mismo. Todos nosotros debemos ver que Cristo es el que tomó tu lugar. Y en ese punto y coma, desde la elección del Padre y la redención que está en Cristo Jesús, hay un mensaje que Él tomó nuestro lugar como sustituto, como vicario. Él tomó tu lugar en la cruz. Por eso, mi hermano, cuando vengas a Cristo, ven con confianza que Él no te va a rechazar. No te va a rechazar. Por esos pecados que Satanás te acusa hoy, ya murió Jesús hace 2000 años. Y dijo, consumado es. Esos pecados que hoy te atormentan, dominantes, que no puedes sentirte libre, esos pecados ya fueron pagados. Ya no existen. El dominio y la esclavitud del pecado ya no está. Hay residuos de pecado de mi naturaleza vieja que no es algo que me separa de Dios. Yo debo matar al pecado. ¿Se acuerdan que no vamos a matar a una cucaracha con una bomba atómica? ¿Se acuerdan? A una cucaracha un chancletazo solamente. Pero Pablo dice en Romanos 8:13, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, te está diciendo que el pecado no es algo sencillo para matarlo, pero si vives en el Espíritu lo puedes mortificar todos los días, matar al pecado diciéndote no, no. ¿Cómo concluye? En el capítulo 6 dice, al final de todas estas cosas, versículo 60, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, es muy dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Es muy dura esta palabra. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero?
es como que abrió un poco más la revelación. Y si ustedes me vieran de dónde vengo yo. El Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque desde el principio, desde el principio hasta hoy y para siempre, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habían de entregar. Él sabe incluso de los que están sentados acá, quiénes no serán salvados jamás. Pero nosotros no lo sabemos, Él sí. Por eso es que le digo, vaya Jesús en arrepentimiento. Si es un escogido de Dios, usted podrá sentir en verdad que sus pecados han sido perdonados. ¿Cómo puedo saber yo si soy un escogido o no? Es Juan en su primera carta, que le dejo a usted para que la lea, toda la carta primera de Juan, va a encontrar las evidencias. Todos pecamos, pero el Hijo de Dios peca, inmediatamente inunda un dolor por haber ofendido a la santidad del Señor, la vergüenza se apodera y con ojos cerrados y su cabeza clavada golpea su pecho diciendo: sé propicio de mí que soy un pecador. El Señor ve que hay un rechazo hacia ese pecado, que aún es dominante, que aún lucha, que a veces le gana y a veces es derrotado. El Señor ve que esa actitud es de un escogido de Dios, porque busca el arrepentimiento y busca la limpieza de la palabra, de la sangre de Cristo de todos sus pecados. Pero el que no es de Dios busca con su mente, sabiendo que es pecador, sabiendo que ha pecado, porque la ley está escrita en su mente y sus corazones, según Romanos 2:14. Saben que su mente lo está acusando, saben que buscan purgar su pecado haciendo cosas. Ese no es un escogido de Dios. Un escogido de Dios es que se sabe que es pecador y aún así dice: Señor, yo no puedo, por favor, ayúdame. Como usted trata su pecado, evidencia si usted es un escogido o no de Dios. Por esa razón, mis hermanos, dice Jesús: por esto lo he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Desde entonces muchos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Saben que en esta congregación tuvimos hermanos o amigos que desde que comenzábamos a predicar doctrina de gracia ya no vinieron? ¿Sabían? Dura es esta palabra. Antes predicaba más bonito. Antes nos gustaba el sermón. Ahora todo es pecado, 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 pecado. Arrepiéntate, arrepiéntate, arrepiéntate. Pues la función de los ministros en esta iglesia no es entretener y mandar a la gente contenta al infierno. Es ofenderla con la palabra para que entienda su condición y busquen verdaderamente al Salvador Jesucristo y que pueda glorificarse en su obra. Es entonces que Jesús le hace esta pregunta: ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Se quieren ir también con ellos? ¿Y qué dijo Pedro? Oh Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Oh mi Dios, ¿a quién iremos? Pregúntate, ¿a quién irás? Si hoy quieres abandonar porque te sientes ofendido por la palabra, si hoy te quieres ir y no pisar nunca más esta iglesia, ninguna iglesia más, porque te sientes ahogado, asfixiado y quieres disfrutar de la vida, que el mundo te dice: ven, ven, aquí estás bien. Pregúntate, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos?, dijo Pedro. Señor, ¿a quién iremos? ¿Cómo nos dices si nos queremos ir? ¿A quién iremos si solo tú, solamente tú, solo Cristo, no hay otro? Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna, no de condenación eterna, vida eterna.
No te fíes en lo que haces. No saques chapas de yo hago esto, yo hago esto, yo hago aquello. O yo domino sobre las situaciones. Eres nada ante la soberanía de Dios, que el Padre habla con el Hijo y la obra del Espíritu Santo, un Dios trino en nuestra salvación. Nosotros no intervenimos, el Señor es el que salva. No te jactes de lo mucho que sabes, de lo mucho que tienes, lo mucho que puedes, de tus fuerzas, de tus destrezas, de tus habilidades. No te jactes porque eres nada. Si estás en Cristo, lo tienes todo y eres amado porque eres acepto en el amado. Amén. Cerra tus ojos que vamos a preparar nuestro corazón para la mesa del Señor. Pero en esta mañana no puedo permitir que te vayas sin hacerte recordar la invitación de Jesús. Él dijo, venid a mí. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Tal vez tus padres, tus parientes, tus familiares, tus amigos, el mundo entero te dice lo malo que eres, lo defectuoso que eres, lo inservible que eres. Y Satanás se encarga todos los días de mostrarte que eso es verdad, que no sirves, que no vales nada. Y Jesús vino a este mundo para decir, yo no vine a buscar a los que están bien. Yo no vine a buscar a los que están sanos. Yo no vine a buscar a los justos. Yo vine a buscar, a llamar a los pecadores, a los que están en bancarrota, a los que se sienten condenados bajo la ira de mi Padre. Yo los vengo a llamar. Vengan a mí ahora y hallaré descanso. Yo no los echo fuera. Intente mañana ir a ver al gobernador sin ausencia, lo van a correr. Y apenas salga, doble sus rodillas. Y en ese momento estará en el mismísimo lugar santo, en la presencia de la majestad, de la gloria de nuestro Salvador Jesucristo, siendo aceptado. ¿Ante quién vas a doblar tus rodillas? ¿A quién vas a buscar? ¿El nombre de quién vas a invocar? Tuya es la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Padre, aquí hay muchas personas que a nuestros ojos todos somos buenos acá o hermanos acá. Por ante tus ojos hay quienes todavía no te han conocido. Y tu Espíritu Santo a través de esta palabra y de mi boca estás haciendo un llamado, el llamado eficaz, el llamado que yo no lo puedo hacer porque mis palabras no tienen poder, tu palabra tiene poder. Yo te ruego en el nombre de Jesús que si en esta mañana hay alguien que no importa los años, no importa sus títulos, no importa todo lo que tenga en su haber, hoy siente que tiene todo pero no lo tiene a Cristo, entonces dice no tengo nada, Señor, hoy recíbeme. Y Él te dice ven. Vas a sentir en verdad lo que significa vivir en libertad. Señor, que tu Espíritu Santo que obra en esta congregación pequeña, estás llamando a salvación a aquellos que aún no estaban seguros. Y yo voy a invitar en el nombre de Jesús que el que está escuchando el llamado del Espíritu Santo, sin ningún tipo de vergüenza del que dirán, sino que va corriendo como aquel sediento que ve la fuente de agua fresca y se tira corriendo de cabeza a beber de ella porque está sedienta su alma. Dice, Señor, hoy, Señor, quiero. Pues póngase de pie como una expresión clara de que ha recibido su mensaje. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Allí usted ore al Señor. Amén. Amén. Yo necesito de ti, Señor. Yo necesito de ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Su palabra fue entendida. Amén. Pues allí le toca a usted ahora. Ore. Dígale, Señor,
recíbeme ahora. Voy a ti en oración. Voy a ti en arrepentimiento. Voy a ti, Señor, tal cual soy, como estoy aquí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre. Señor, te agradezco por tu presencia en medio nuestro. Permítenos, Señor, en esta mañana participar de tu mesa, entendiendo tu palabra, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Con toda reverencia, nadie se levanta ya. Póngase de pie, despacio, en silencio, con sus ojos cerrados. Y solamente los que son bautizados y miembros en comunión van a poder participar de la mesa del Señor. Lo demás, por favor, tomen asiento con reverencia, en silencio. Las visitas que son bautizadas pueden participar también. Les invitamos a participar de la mesa del Señor.